Muy bien, buenas a todos por aquí y a todas. Por aquí yo de nuevo con este librito que nos está acompañando en este curso de microrrelato, de escritura de microrrelato. Ya estamos llegando al final. Bueno, estamos en la mitad, justo. Vamos a estar llegando al final cuando terminemos este video. Pero vale la pena la mención para aquellos y aquellas que puedan estar llegando a partir de este momento acá, para que sepan que hay dos clases antes, que habrá una después, que es la que le va a poner fin a este curso, y que para poder acceder a esas clases les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Para poder acceder a esas clases pueden ir al canal de YouTube de Papel en Cero que ven ahí, y acá en este botoncito, que acá dice suscrito porque yo desde mi cuenta personal estoy suscrita a mi cuenta del proyecto Papel en Cero, pero si yo lo hago clic me dejo de cancelar suscripción. Vamos a poner cancelar suscripción para jugar a esto, y entonces podemos poner suscribirse. Y si al lado del suscribirse ven esta campanita que hay ahí, si yo la toco, la selecciono y le pongo que me notifique, por ejemplo, en todas, o puedo ir a personalizada y elegir qué quiero que me notifique, pero si yo pongo, selecciono y la campanita queda ahí como encendida, eso va a hacer que YouTube les envíe una notificación. Ustedes pueden personalizar si quieren que se la mande al mail, si quieren que simplemente se las ponga acá arriba en la campanita como una notificación, como cuando entran a Facebook o a Instagram y hay novedades para ustedes, cuando entran a YouTube, y de esa manera se enteran cuando hay contenido nuevo en el canal. En este caso, estas clases de microrrelato, que es lo primero que yo estoy subiendo, pero a futuro seguiré compartiendo contenido con ustedes que pueda resultarles de interés. Y después también invitarles nuevamente a seguirnos en las redes sociales, Papel en Cero en Facebook, Papel en Cero en Instagram, @Papel en Cero, siempre con ese nombre creo que me van a encontrar. Concretamente ahora estamos a punto de hacer una publicación resultado de una serie de talleres que di entre abril y marzo, eh, sobre la literatura femenina. Entonces son 22 voces de mujeres que publican sus textos, y hay una variedad entre poesía, narración, cuento, bueno, que a mí me enorgullece mucho haber podido llegar a este proyecto, también con el diseño y la fotografía de dos de las participantes, que además de escribir, una es diseñadora, la otra es fotógrafa, Valentina Lambach y Magdi Molnar, que son las que están haciendo este arte divino que pueden ver ahí en esas tres fotitos primeras, que yo no sería jamás capaz de hacer sola. Y, y bueno, el 25 de agosto, es decir, el martes que viene, para quienes estén viendo en fecha este video, lo vamos a hacer público, lo vamos a liberar para que se pueda descargar como publicación digital, así que me encantaría que acompañaran la propuesta desde ahí. Muy bien, dejo de compartir por acá para ir a lo nuestro, a la clase de hoy, a la que es la clase de hoy, que es de qué hablamos cuando hablamos de brevedad, ¿no? Venimos hablando de muchas cosas. Voy a interrumpir un microsegundo esto y me voy a acercar un poquito para sacar a esta gatita de aquí, que en cualquier momento tira la cámara. Bueno, a ella le gusta participar, es así. Eh, ¿De qué les hablaba? Les hablaba del título de esta clase. ¿De qué hablamos cuando hablamos de brevedad? Sin lugar a dudas, ya el solo pensar en el título, el microrrelato, ya nos antecede la importancia de lo micro, de lo corto, de que sea breve. Y yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez esta frase hecha de lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Evidentemente, resalta un poco de polémica, ¿no? O sea, uno puede pensar, bueno, eso no es siempre así, yo puedo estar frente a una obra de 1300 páginas maravillosas y que valga cada hoja que leo, y estoy de acuerdo con ustedes, pero les diría que aún en esa novela o en ese ensayo de 1300 páginas, el autor o la autora tuvo que haber practicado el arte de la brevedad, que evidentemente se puede ver reflejado
más que en la totalidad o en la globalidad de la obra, que en ese caso son 1300 páginas y es un montón, y uno no puede catalogar a ese libro como breve, se puede apreciar quizá en cada frase, en cada párrafo, en el que el autor o la autora eligió las palabras precisas para expresar lo que quería decir, y en vez de explayarse un montón, como siempre nos podemos seguir explayando, ¿no? O sea, yo puedo empezar a contar algo chiquitito así, y seguir hablando y dando detalles y describir y contar cosas que de repente no son relevantes, ser redundante, es decir, volver a repetir ciertas cosas, a veces con un objetivo claro que puede ser de remarcar aquellas cosas que son más importantes y otras veces porque simplemente no me doy cuenta y estoy repitiéndome innecesariamente. Y entonces esas 1300 páginas podrían haber sido 1800. Sin embargo, esa obra que llegó a nosotros con 1300 páginas quiere decir que hubo un trabajo para que sea ese número de páginas y no más. Obviamente en el microrrelato esto se expresa en la máxima potencia, porque no caben las 1300 páginas. Ya dijimos, son 300 palabras el máximo permitido. Algunos críticos hablan de hasta 400, pero 300 es como el número en el que todos y todas estamos de acuerdo. Entonces, la brevedad es absolutamente necesaria. Y yo dije una palabrita por ahí que hablaba de la precisión. Y para ser precisos a la hora de escribir, debemos ser concisos. La concisión tiene que ver con la brevedad, tiene que ver con conseguir, con la mayor economía de palabras, ser lo más justos en relación con el mensaje que queremos dar. No se trata de abreviar. De hecho, en la literatura, por favor, no abreviemos, dejémoslo para el lenguaje coloquial, para la notita, el apunte, el mensajito de texto, pero no se abrevia en la literatura. No estamos hablando de abreviar, no estamos hablando de resumir por el solo hecho de ser más breves y entonces entrar dentro de un género y no de otro, sino que estamos hablando de elegir las palabras adecuadas para decir lo que quiero decir, para hacerle sentir al otro, que es el lector, la lectora, lo que yo quiero que sienta a partir de mi mensaje. Y ahí la dificultad. Y por eso también eso de si lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Porque es mucho más difícil decir con menos. Hablar y hablar y hablar y hablar es sencillo, en cierto punto. Ahora, elegir las palabras correctas, y cuando hablo de correcto me refiero a esto de la precisión con respecto a lo que quiero decir. ¿Ah? La precisión con respecto a lo que quiero decir puede estar en la palabra mierda. ¿Ah? No tiene que ver con buenas o malas palabras, palabras políticamente correctas o no. No, estoy diciendo correcto en el sentido de preciso con respecto a mi mensaje. Eso lleva más trabajo y en eso consiste el trabajo de escribir, ¿no? Y la diferencia entre cuando uno escribe como el acto mecánico del que hablábamos en la primera clase, a cuando uno escribe creativamente, buceando en las palabras, buscando en las palabras aquello que quiero decir. Esta semana, hace unos pocos días nomás, fue el centenario de Idea Vilariño. Idea Vilariño se caracterizaba por una poesía absolutamente precisa, en donde a veces los versos, la línea de cada verso estaba compuesto por una, dos, tres palabras como mucho. Fíjense y van a ver. Y cuanto más años tuvo la poeta, más precisos eran sus versos. Para ella, que era muy importante escribir desde la emoción del momento, a diferencia de otros autores que de repente dicen, no, hay que dejar de cantar y después ir al papel. No, ella era corazón roto ahora, momento que estoy sufriendo la soledad ahora. Ahora bien, eso que ella escribía en el momento, llevada adelante por la emoción, después lo trabajaba en sucesivas ocasiones para irlo limando y quitarle todas las palabras que sentía que ya no eran necesarias. Y dejar solamente aquellas que reflejaran una concisión. Y si vamos al diccionario, concisión significa
brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud. Y fíjense que cuanto más limitado estoy yo con respecto a las palabras que puedo usar, más exactitud voy a tener que tener para poder hacer llegarle al otro mi mensaje. Entonces, en la clase de hoy vamos a abordar cómo es que podemos lograr ser más precisos, más precisas a la hora de escribir microrrelato para que las historias que estemos contando efectivamente funcionen. Y en ese sentido, nos viene bien recordar que el microrrelato, como tantos otros géneros de la literatura, proviene de los relatos orales. Cuando no existía la escritura, las personas, los seres humanos que siempre tuvieron la necesidad de contar y de contarse, contaban historias unos a otros oralmente. Esas historias se repetían de fogón en fogón, de caverna en caverna, se compartían transmitiéndole los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, los niños entre sí para divertirse, para jugar con esas historias, que algunas daban miedo, que otras eran moralizantes, con un objetivo de enseñar algo, de transmitir un mensaje importante, de entretener, por supuesto, la base detrás de todo. Y esas historias entonces, para poder seguir siendo repetidas, tenían que cumplir con dos condiciones, que una tenía que ver la, con la rima, porque es más fácil memorizar aquello que rima, sobre todo a la hora de necesitar memorizar textos largos. Y segundo, la brevedad. Cuanto más corto pudiera ser algo, más fácil de retener, más fácil de memorizar. Por eso es que cuando uno hace un resumen sobre algo, por lo general le quita palabras, porque va olvidando algunas, va no solo olvidando, sino también haciendo una selección mental de qué es aquello importante y qué no. Cuando le cuento a alguien una película, cuando le cuento a alguien el argumento de un libro que leí, cuando le resumo a alguien los acontecimientos de mi día. No me detengo en aquello que no creo que sea fundamental, sino que voy a los hechos, a lo puntual. Lo mismo pasaba en los relatos orales. Entonces, los microrrelatos, de alguna manera, son tan viejos, tan antiguos, como la historia de las historias, precisamente. Y el microrrelato, si bien como género fue descubierto por los críticos después, fue atendido por los críticos después, atendido de forma diferencial del cuento, y eso ya lo vamos a ver en esta clase, en realidad, desde los comienzos de la escritura ya se empiezan a registrar esos microrrelatos. Por eso hay un parentesco importante con los cuentos populares, con esos cuentos que se repiten muchas veces y que según el origen de cada uno de nosotras puede ser un poco distinta la historia, cambiando algunos detalles de los personajes, pero la esencia igual. Entonces, uno puede hablar, por ejemplo, con alguien que viene de Venezuela y decir, ¿tú sabes el cuento de la gata Flora? Y probablemente sí, conozca el cuento de la gata Flora, pero tenga alguna distinción que lo vuelva diferente, que tiene que ver con cómo en su cultura ese cuento se contó. Muchas veces incluso entre personas de un mismo país hay detalles distintos en las historias, porque según cómo me lo contó quien me lo contó, los agregados que le puso como una especie de derecho de autor, ¿no? De toque de autor que tenía ahí. Justamente porque el relato popular, por lo general de un origen anónimo, tiene esa condición de que se va deformando cuando va pasando de voz en voz, de voz en voz con Z, y que se va volviendo de alguna manera personalizado según quien lo cuente y cómo lo cuente. ¿Ah? Entonces ahí, en esos relatos, está el origen. Y quiero contarles una cosa, leerles algo muy, muy interesante que dice ella, Ana María Súa en el libro, que es, yendo todavía más atrás, por supuesto también son variantes de nuestro género, las fábulas, las parábolas, buena parte de las historias del Antiguo Testamento.
Las leyendas breves pertenecen también de algún modo al mismo género. A las personas no nos basta con existir, además queremos entender. Todos los pueblos del mundo se han preguntado cómo apareció el mundo, quién inventó a los seres humanos, por qué el sol brilla de día y la luna de noche, de dónde salieron los animales y las plantas. Llamamos mitos a las historias que responden a esas grandes cuestiones generales. Pero, junto a estas inmensas preguntas, también nos interesa entender cuestiones más pequeñas. ¿Por qué los loros tienen el pico torcido? ¿Cómo puede ser que las víboras no tengan patas? ¿De dónde sale esa montaña con forma de persona acostada? ¿Por qué el mar es salado? Las razones de ciertas costumbres propias de cada pueblo. Y son las leyendas las que se ocupan de darle a la gente todas esas explicaciones en relación con la vida cotidiana. Cuando no existía el pensamiento científico, los mitos y leyendas eran la única explicación posible de este mundo. Es súper lindo eso, ¿no? Porque también están los orígenes de la literatura y de por qué nos gusta tanto que nos cuenten cuentos. Porque muchas veces hay cosas de la vida, de las que nos pasan, de las que vemos, de las que sentimos, que no se pueden explicar de manera racional. Y aún ahora que tenemos tan presente y tan cercano a todas y a todos el pensamiento científico, aún ahora a veces el pensamiento científico no basta para explicarnos ciertas cosas, y ahí es cuando entra la literatura, y ahí es cuando la literatura puede realmente convertirse en mito. Entonces, ¿cuál es el cambio que existe entre la literatura, esa literatura popular que viene del oral y que se convierte, después se transcribe en cuentos populares, que se siguen contando en reuniones familiares, o a veces están recopilados en un librito de anónimos, o en fábulas, parábolas que nos siguen contando, que nos cuentan sobre todo cuando somos niños, que nos enseñan, con las que nos enseñan a leer en la escuela. Y este microrrelato que nosotros estamos estudiando, este microrrelato que ustedes están escribiendo cuando cumplen con los ejercicios, y que podríamos llamar el relato de autor, al decir de Ana María Suga. La diferencia es que en el relato de autor, cada palabra cuenta. Y esa palabra no se puede sustituir por otra. No puede ser que según quien lo lea, el toque personal que le ponga, como decíamos de cuando relatamos cuentos típicos, que no sabemos exactamente quién es el autor, entonces tampoco respetamos, porque probablemente el autor, cuando lo creó, esa versión original primera ya no existe, porque se fue deformando de voz en voz. Ahora bien, los microrelatos de autor que nosotros estamos viendo en las clases, los ejemplos que hemos leído y algunos que vamos a ver esta clase también, son escritos por alguien que tiene los derechos sobre esa obra, que eligió con precisión cada palabra y que entonces no es posible de cambiar. Y ahí la importancia de la concisión en la brevedad, porque esas palabras que elegimos van a quedar ahí por una vez y para siempre, que se sigan leyendo esos microrrelatos que escribimos, ¿sí? Entonces, pensar en que cada palabra es irreemplazable es sumamente importante para darnos cuenta de cuánto importa en la escritura esa protoescritura de la que hablábamos en la primera clase, todo el pensamiento inicial antes de iniciarnos en el relato, y de la que hablábamos recién cuando mencionábamos el ejemplo de Idea Vilariño, la reescritura. Es decir, el trabajo posterior que hay cuando empezamos a releer lo que escribimos y a pensar, esta palabra de repente no es necesaria, esta se puede sustituir por otra, requiere alguna explicación más para que se entienda, entonces voy a agregar ese tipo de detalles y de correcciones que se hacen porque la literatura se trabaja. A veces nos puede pasar que estamos un poco iluminados y nos inspiramos y arrojamos la mejor versión de primera, pero por lo general eso no pasa, hay que trabajarla. Entonces, acá entra algo también importante que menciona ella, que es que en este escenario de la precisión, los signos de puntuación cobran
una relevancia fundamental. Los signos de puntuación, también llamados los signos de expresión, de expresividad, porque, por ejemplo, los 2 puntos anticipan algo, por lo general algo importante. La coma me permite una pequeña pausa, el punto y coma, una pausa un poquitito más extendida en el tiempo. El punto, y aparte, es una sentencia, es algo que se dio y ya está, se terminó. Las comillas relevan que yo estoy contando algo o que me dijeron o que alguien dijo o que leí una vez, que tiene un autor que no soy yo. La mayúscula, todos esos detalles son fundamentales en un microrrelato porque ayudan en el acto de contar breve y expresivamente, concisa y precisamente. Por otra parte, vamos a pasar ahora a hablar de la importancia de la función del título. Y acá es importante, y por eso voy a ir a compartirles mi presentación para la clase de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de brevedad? A Dolores Koch. Dolores Koch es la considerada primera crítica literaria en interesarse particularmente en el microrrelato por los principios de los años 80, con un artículo que escribió y que pueden encontrar en internet si quieren leer más. Hay muchos también después notas, extractos sobre sus estudios, sobre el microrrelato que pueden leer en internet. Y fue la primera entonces en dejar de hablar de cuentos brevísimos y de pensar que de alguna manera el microrrelato era un subgénero del cuento, para darle un género propio, ¿sí? Y hablar de que después del microcuento es un subgénero el microrrelato, pero no el microrrelato subgénero del cuento. Son cuentos separados, géneros separados. Entonces ella estableció las primeras características que encontraba como características comunes en los microrrelatos que ella iba leyendo de los diferentes orígenes, sobre todo inspirada en los de habla hispana, porque como ven ahí, ella es de origen cubano, después vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y murió en Estados Unidos de hecho, pero se centró sobre todo en la literatura en español, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ella veía como común era la importancia de la función del título dentro del microrrelato. Y Ana María Súa dedica en este libro con el que estamos trabajando un capítulo en particular que se llama justamente La función del título y que habla de que, si bien ella no considera que el título en un microrrelato sea imprescindible, y ella de hecho cuenta su experiencia personal, que es que ella numera sus microrrelatos, no les pone títulos en la mayoría de las veces. En otros momentos ha tenido que ponerles título, pero no para incluirlo en un libro de ella, sino para, por ejemplo, que un microrrelato de ella forme parte de una antología que reúne a varios autores. Entonces, en ese caso, como queda raro que un microrrelato se llame 47, ella le busca un título específico para ese cuento, para ese microrrelato, perdón. Entonces, la función del título, dice ella, si bien no es que sea imprescindible, para aquellos autores y autoras que la utilizan, es importante porque en este género que trata sobre la economía de las palabras, sobre la brevedad, el título puede incluso ser un espacio en el que se utilice también para contar, ¿sí? Es decir, que el título puede perfectamente complementar lo que se está contando y no necesariamente ser, por ejemplo, un extracto de lo que se cuenta en el cuerpo del texto, ¿sí? A su vez, el título puede funcionar como anzuelo, ¿ah? Ser algo que atraiga al lector al resto del texto. Entonces ella dice, es importante dedicarle un tiempo a pensarlo, un tiempo a pensar cuál es el efecto que yo puedo
provocar a partir del título y también qué puedo anticipar o qué puedo dar como pieza para completar la comprensión del microrrelato ya desde el título. Y vamos a ver un par de ejemplos. El primero, citado por Ana María Súa en su libro, se llama Confesión del vampiro inmunodeficiente. Al comprobar que el crucifijo era inútil, esgrimió ante mí, también en vano, un certificado médico. Este microrrelato de Antonio Muñoz Molina evidentemente nos muestra que sin el título es imposible comprender, no imposible, pero al menos se vuelve mucho más difícil comprender la historia que se relata, ¿no? El vampiro inmunodeficiente es el protagonista de esto que solo podría ser protagonizado por un vampiro que sufra esta inmunodeficiencia, ¿sí? Y fíjense que el título no toma nada de lo que está escrito dentro del cuerpo del texto. Ahora bien, vamos a ver un segundo ejemplo muy diferente, también citado por Ana María Súa. El sabor de una medialuna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles a la tarde. ¡Qué bueno! Este microrrelato de Luisa Valenzuela solamente consiste en el cuerpo del texto con ¡qué bueno! Todo lo demás es el título. Ahí pueden ver cuán importante es la función del título en un microrrelato, porque si volvemos a aquello que hablábamos, sobre todo en la clase pasada, sobre el aspecto lúdico del microrrelato, sobre las posibilidades que tiene de entretener y de divertir incluso, este juego que ella hace con el título se vuelve más relevante todavía, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los límites del microrrelato? ¿Qué queremos decir con esto de los límites? En que justamente, voy a dejar de compartir por un momento para poder concentrarnos en lo que estamos diciendo, justamente una de las cosas que hablábamos la clase pasada era esta dificultad de que en el microrrelato vale todo en el sentido de los temas y de cómo abordar esos temas. Puede ir desde la extensión más mínima que puede consistir en una palabra, o como vimos recién en un título mucho más largo que el cuerpo del texto, o en un microrrelato que utilice 300 palabras y que abarque, por lo tanto, una hoja completa. Entonces, qué difícil, dice ella, que no nos confundamos nuestro género, microrrelato, con otros que juegan un poco ahí en los límites con la misma cosa. Y ella habla entonces de el chiste, el aforismo, la reflexión o la sentencia moral y la poesía. Con respecto a la poesía, lo que ella dice es, capaz que es la más fácil de darnos cuenta de cuando es una poesía y no un microrrelato, porque la poesía no tiene como objetivo narrar algo. No tiene como objetivo narrar algo. Entonces, cuando nosotros vemos que un texto es más lírico, más poético, valga la redundancia, porque si es una poesía es poético, cuando apela más a lo emocional, a las sensaciones, y no a contar algo, entonces no se trata de un microrrelato. Ahora bien, ¿qué pasa con el chiste? Porque un microrrelato, lo vimos, también puede hacer reír. Pero ella dice, un indicador puede ser que si provoca carcajada y no sonrisa, no es un microrrelato. ¿Qué pasa con el aforismo? Porque ella dice, la realidad es que el microrrelato también puede llevar a una reflexión por parte del lector, incluso más allá de eso que está escrito, dejarlo pensando. Ahora, no es el objetivo único. Entonces, si no cuenta nada, será micro, pero no relato.
Si solamente me está dando ahí como una advertencia moral o una enseñanza, una moraleja, pero no me está contando, entonces no es un microrrelato. Y por último, ella hace referencia a el tema de qué pasa con la dificultad de esto de que no haya un género, no esté tan definido el tema del género. Y ahí trae a otra crítica literaria interesada en el tema del microrrelato, al que voy a ir ahora, que es Violeta Rojo. Violeta Rojo, esta escritora venezolana que escribió ese manual que encuentran ahí, breve manual ampliado para reconocer minicuentos, se llama ella, que ya habíamos hablado de esto, ¿no? De la diferencia de las distinciones, y de que muchos no se ponían de acuerdo acerca de si todos eran microrrelatos o qué. Ella habla de que el microrrelato es un género desgenerado, no degenerado, ojo, desgenerado. Esa incapacidad que tiene de asirse claramente y de ser reconocido como otros géneros que casi que muy rápido, casi que solo visualmente nosotros podemos decir a qué género pertenecen los textos. Entonces, en ese sentido, traemos un ejemplo que se acerca al minicuento, es un minicuento de estos que presentaba Violeta Roja, y si le estoy mostrando esta imagen de una col, si vienen de países en donde se dice col, o si vienen de Uruguay, por ejemplo, como yo, se dice repollo, esta imagen y esta imagen, que es un repollo morado, inspiró a Rubén Darío, el escritor nicaragüense, representante del modernismo, que es considerado también un microrrelato. El nacimiento de la col. En el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas y antes de que Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva en el momento en que ella tendía a la caricia del celeste sol la roja virginidad de sus labios. Eres bella. Lo soy, dijo la rosa. Bella y feliz, prosiguió el diablo. Tienes el color, la gracia, el aroma, pero no eres útil. ¿No miras esos altos árboles llenos de bellotas? Esos, a más de ser frondosos, dan alimento a muchedumbres de seres animados que se detienen bajo sus ramas. Rosa, ser bella es poco. La rosa entonces, tentada como después lo sería la mujer, deseó la utilidad, de tal modo que hubo palidez en su púrpura. Pasó el buen Dios después del alba siguiente. Padre, dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza, ¿queréis hacerme útil? Sea, hija mía, contestó el Señor, sonriendo. Y entonces vio el mundo la primera col. Y vuelvo a mostrarles esta extraña, pero útil y bella rosa. Es bonito, ¿no? Y también nos sirve como ejemplo para hablar de esto de los mitos, de cómo la literatura puede crear mitos acerca de cómo fue el origen de las cosas. Entonces, tras este ejemplo literario, para que ustedes vean ahí, después de ver tanto microrrelato, tanta cosa corta, tanta cosa tan breve, como esto, que también es breve, pero es más extenso, también es un microrrelato, porque no supera las 300 palabras, narra algo y tiene esto, imagínense el golpe de sentido del que hablábamos en la clase pasada. Y entonces vio el mundo la primera col. Y nosotros nos tenemos que tomar un momentito para hacer ese link. ¡Wow! Es verdad, la rosa y el repollo se parecen. ¿Por qué esta historia no podría ser cierta, ¿no? En el origen de la creación? Es realmente bien interesante, me parece a mí, por eso lo quise compartir con ustedes.
Volvamos a lo que estábamos, la importancia entonces de la crítica, del surgimiento de la crítica, hace que, como dice muy graciosamente Ana María Súa en el libro, de algún modo parecido al de Colón, Cristóbal Colón, como América, el microrrelato ya estaba allí, pero los críticos lo descubrieron, ¿no? Eh, ya existía, ya se escribía en España, se escribía en Latinoamérica, mucho. De hecho, hay muchos autores y autoras hispanoamericanas que dicen, el microrrelato es algo característico de Latinoamérica. Y otros que dicen, bueno, no es tan así. Los españoles también tienen una tradición literaria bastante importante al respecto de los microrrelatos, y hace unas clases también hablábamos de los norteamericanos. Pero bueno, Ana María Súa dice, a mí la verdad de dónde proviene no me interesa. Me interesa que exista, me interesa que sea reconocido, me interesa que podamos hacer una distinción con respecto a otros géneros y establecer características comunes y tener libros específicamente dedicados al microrrelato, y no como antes, que uno encontraba mezclado entre cuentos cortos y largos, algún microrrelato por ahí como si fuera un tesoro, ¿no? Entonces, para terminar con esta clase sobre la brevedad, creo que justamente, casualmente, es la clase que me va a salir más breve de las que vengo grabando, así que por algo será. Eh, Ana María Súa dedica un capítulo muy importante que va a tener relación con los ejercicios que voy a plantear ahora al final de la clase, que es utilizar los conocimientos del lector. Ella lo titula ¿Cómo utilizar los conocimientos del lector? Porque ella dice, en las diferentes lenguas, en los diferentes idiomas, las palabras sirven para categorizar y también para generalizar, ¿sí? No podemos ser precisos con absolutamente todo, a veces por falta de tiempo, otras veces por falta de conocimientos, entonces tenemos que ir a la generalización y a la asociación para poder entender cosas nuevas. Utilizo lo que aprendí antes, ¿no? El aprendizaje es acumulativo. Un bebé, cuando llega al mundo y no conoce las palabras, va reconociendo objetos primero, asociando la palabra que está a su vez asociada a ese objeto después, y por extensión empieza a entender que esta papilla que come de manzana es algo similar a ese otro que come de papa, y es algo similar a ese otro que come de banana, y empieza a hacer esa asociación. Ah, son todos alimentos. Ah, tienen la misma función. Es decir, vamos incorporando elementos que nos permiten ir comprendiendo y simplificando nuestra experiencia en el mundo. Entonces, eh, así como en las diferentes lenguas hay palabras que no pueden ser traducidas porque no existe concepto tal en la lengua nueva, entonces no podemos hacer una traducción literal de determinadas frases o explicaciones, eso tiene, por un lado, una desventaja, pero por otro, una ventaja muy grande, que es que cada lengua tiene sus conocimientos populares reconocidos por prácticamente todas y todos los que comprenden esa cultura. Entonces, ella dice esto que lo subrayé para leérselos literal porque lo dice muy bien. Los autores de microrrelato en particular debemos estar atentos a todos los conocimientos que compartimos con los demás hablantes de nuestra lengua para utilizarlos en nuestro favor, para permitirnos narrar mucho más en muchas menos palabras. Utilizando los conocimientos del lector para completar el significado, el lector sabe mucho, sabe más de lo que cree, y trabajar con ese conocimiento previo nos permite ahorrar muchas palabras. Para aprovechar lo que el lector ya conoce, todos los lugares comunes y las convenciones de nuestra cultura son bienvenidos. La Biblia, la mitología grecorromana, las canciones y los cuentos populares, los refranes y frases hechas. Esos personajes de los que siempre escuchamos hablar, Noé con su arca, por ejemplo, Caperucita Roja, el lobo, la abuela, el leñador, ¿qué más? Edipo.
Si yo les digo complejo de Edipo, ya no les tengo que hablar más sobre que hay una persona que idolatriza a la figura masculina porque tuvo un vínculo con su padre, que todo eso ya está implícito en el concepto complejo de Edipo. Interesante, ¿no? Dije a su padre y en realidad es su madre, porque el otro es el complejo de Electra, al revés. Entonces, es interesante esto que ella dice, porque para economizar palabras, justamente, si nosotros podemos dar por sentadas determinados conocimientos por parte del lector, hay cosas que podemos omitir, explicar, o en la que podemos dejar de detenernos para darle margen al lector de hacer su propia interpretación. Ella pone un ejemplo que a mí me pareció muy gráfico para decirlo, que es sí, pero no. La montaña vino a Mahoma y lo aplastó, por supuesto. Este microrrelato de Agustín Monsreal, titulado Sí, pero no, y que consiste solamente en esta línea: la montaña vino a Mahoma y lo aplastó, por supuesto. 10 palabras. Se basa claramente en esa frase que dice: si Mahoma no va a la montaña era Mahoma. Obviamente, si el lector no conoce esa frase de antes, no le va a provocar, no va a hacer el golpe de sentido con el microrrelato, porque no lo va a entender, no va a entender el juego de palabras que hay ahí, no va a entender la gracia. Ahora bien, uno tiene que hacer muy bien esa selección de aquello que creemos que todo el mundo sabe y conoce, ¿sí? Porque si no es cuando yo me pongo a hablar de algo dando por sentado que los demás lo conocen y los demás me miran como diciendo: ¿y esta de qué está hablando? Entonces no tiene el mismo efecto. Importantísimo, entonces, conocer de dónde venimos y lo que compartimos con quienes vienen del mismo lugar que yo. Entonces, voy a presentar los ejercicios de esta clase, que tienen que ver con todo esto que hablamos. Ejercicio número 1, justamente aprovechando los conocimientos del lector y de la lectora. Tomarse un tiempo para reflexionar acerca de los temas generales y particulares, los personajes, frases hechas, mitos e historias que compartes con los hablantes de tu lengua. Aquello que crees que forma parte del inconsciente colectivo. Lista tus conclusiones como resultado de este ejercicio. Ahora, elige algo de lo que está en tu lista, un dicho popular, un aforismo que te repetía tu abuela, por ejemplo, y úsalo como inspiración de un microrrelato, ¿sí? Así como el que acabamos de leer, basado en si la montaña, si Mahoma no va a la montaña va. Bueno, tomen algo de eso y escriban un microrrelato a partir. Y el ejercicio 2, como siempre relacionado con las imágenes, la creación de microrrelatos míticos que expliquen el origen de algunas cosas y de algunas historias en el mundo. A partir de las siguientes imágenes del ilustrador contemporáneo argentino Guillermo de Curges, que tiene su nombre artístico de Cur, elige escribir algún microrrelato que cuente: 1, la mentirosa historia de Caperucita; 2, la verdad de los huevos de oro de la gallina; 3, el origen de la media naranja; 4, lo jamás contado del primer alunizaje; 5, el inicio de las hadas. Recuerda que no deben superar las 300 palabras. Y entonces aquí están las imágenes, y ustedes pueden inspirarse en cualquiera de ellas para contar las consignas propuestas. Aquí lo tienen a De Cur, que es un ilustrador rosarino que me gusta muchísimo. Es ilustrador de muchos libros infantiles, pero también de mucha novela gráfica, y realmente a mí me parece también un poeta. Búsquenlo si quieren en Facebook, publica mucha cosa linda, que es de hecho de donde yo extraje estas imágenes. Muy bien, para despedirme, les voy a leer un extracto de Ana María Súa, que dice: asegurarse de que el microrrelato es absolutamente perfecto, o por lo menos tan perfecto
como usted lo puede lograr, es necesario. Y si no lo es, vuelva a trabajarlo una y otra vez, ensaye cambios, vuelva a él a través de los días y los meses. A veces uno sabe que tiene una idea valiosa, pero no encuentra en el momento la mejor manera de tallarla, de modo que el sonido y el sentido formen esa unidad maravillosa que es un texto bien escrito. Me gusta terminar leyendo esto para que sepan que en el arte de escribir hay que probar mucho y hay que equivocarse otro tanto y hay que volver a probar una combinación nueva de palabras. Y a veces solo una coma, un signo de puntuación precisamente puesta o una palabra concisamente elegida puede mejorar sustancialmente una historia. Pero para eso hay que tener paciencia, hay que tener tiempo y sobre todo mucha dedicación y deseo por hacerlo y por hacerlo bien. Los invito a hacer los ejercicios, a mandármelos si quieren tener algún comentario de mi parte. Tienen por ahí abajo en la descripción del video el contacto de mi mail y a seguir este curso que termina el próximo viernes y que después se viene el concurso de microrelatos. Un saludo a todos y a todas.